Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre por lo que tú eres, la hermosura de tu santidad, tu carácter, tu justicia, tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu soberanía en la cual podemos descansar. Señor y Dios, y en este día, gracias te damos porque has dispuesto en nuestros corazones el estar aquí reunidos. Sabemos, Señor, que esto no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de tú que tienes misericordia. Por ello, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados al acercarnos a tu presencia. No tomes en cuenta la maldad de nuestros corazones, míranos a través de Jesucristo. También, Señor, te rogamos que hables a nuestros corazones. Danos una conciencia tierna, tranquila, Señor, dispuesta a escuchar y a vivir tu palabra. Porque te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir en el Sermón del Monte, pero vamos a empezar una nueva sección. Ya hemos hablado sobre todo lo que eran las bienaventuranzas, las características pues, de los ciudadanos del reino de los cielos. Fue lo que vimos en esa parte del Sermón del Monte. Después hablamos cuál es la reacción del mundo ante las personas que viven como tal. Vimos que eran personas que eran perseguidas, que sufrían tribulación por causa de Cristo y del Evangelio. Y después vimos cuál debía ser la respuesta del creyente aún en medio de esas adversidades o de esas tribulaciones. Y hablamos de el cristiano como la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, el Señor Jesucristo en este sermón va a empezar una nueva sección. Y como siempre, al empezar una nueva parte, una nueva sección, siempre se hace necesaria una introducción. Dice allí en Mateo 5, versículos 17 al 18. Miren cómo dice el Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estos versículos, como decía, son una continuación de lo precedente y así constituyen el inicio de una nueva sección. Se suscita entonces, después de lo que hemos visto, hasta el momento, entonces, y después de que dijimos que los cristianos son la luz del mundo para que los demás viéndolos glorifiquen al Padre, entonces se suscita la pregunta de cómo podemos hacerlo, cómo nosotros podemos hacer que otros viéndonos a nosotros glorifiquen a nuestro Dios. Bien, aquí entonces empezamos esta nueva sección y podemos en una pequeña frase, en una sola frase, podríamos resumir el resto del Sermón del Monte así. Los cristianos, por lo que son, por su naturaleza, han de vivir una vida justa. Los cristianos, por su naturaleza, han de vivir una vida justa. Y de eso se va a encargar el Señor Jesucristo, de explicarnos a través de los siguientes temas que Él mismo va a abarcar. Esa es la palabra que sintetiza toda la vida cristiana: justicia, rectitud. Y esto es sumamente importante porque esto hace toda la diferencia entre un creyente y un no creyente. Un no creyente, una persona del mundo, vive nomás para complacerse a sí mismo, para darse gusto a su carne. Vive nomás para sus propios intereses. Todo lo que hace en esta vida es pensando únicamente en eso, en la vanidad de la vida, en la vanidad de este mundo.
su trabajo, su familia, sus amigos, todo está enfocado o todo está centrado en sí mismo. Y eso nada tiene que ver con la justicia o con la rectitud. Pero el cristiano, por otro lado, es una persona que está encaminada, que está enfocada, no en vivir para sí, no para complacerse así, sino para complacer a aquel que murió por él, que se entregó por él. Y eso es una vida de justicia, una vida de rectitud. Pero, como digo, eso en términos sumamente generales. ¿Qué es esta justicia o rectitud que hemos de manifestar? ¿Cuál es la índole de la misma? Los versículos 17 al 20 de este capítulo son una especie de introducción general, como les decía. Nuestro Señor presenta este problema global de la justicia y de la vida justa que ha de caracterizar al cristiano. Observemos su método. Es muy importante la manera como el Señor va a introducir este tema de la justicia en el creyente. Antes de entrar en los detalles, propone ciertos principios generales. Utiliza una introducción antes de comenzar realmente a explicar o expandir el tema. Y yo sé que a algunas personas quizás no les gustan mucho las introducciones. Cuando, lo decía el mismo pastor Michelén, algunas personas agarran un libro y ven el prefacio, ven la introducción, eso no le hacen caso. Quieren buscar de una vez, quieren ir al grano. Pero es interesante que el Señor Jesucristo hace exactamente eso, hace una introducción a esta nueva sección. El método de comenzar por principios básicos lo vemos en este caso, en que nuestro Señor pasa a tratar el problema de la justicia. Primero propone en este párrafo dos principios categóricos. Voy a mencionarlos y después vamos a explicarlos. En el primero, en los versículos 17 y 18, que es el que Dios mediante estaremos tratando el día de hoy, dice que todo lo que va a enseñar está de acuerdo absoluto con la enseñanza de toda la Escritura del Antiguo Testamento. Repito, el primer principio que el Señor Jesucristo establece en los versículos 17 y 18 es que todo lo que Él va a enseñar está en acuerdo absoluto con la enseñanza de toda la Escritura del Antiguo Testamento. Ese es el primer principio que trataremos el día de hoy. Pero voy a mencionar el segundo, que Dios mediante trataremos en un siguiente sermón. La segunda proposición que presenta en los versículos 19 y 20 es que su enseñanza está tan de acuerdo con la enseñanza del Antiguo Testamento que está en desacuerdo absoluto con la enseñanza de los escribas y fariseos. Repito, el segundo principio es que en los versículos 19 y 20 está que su enseñanza está en tan completo acuerdo con la enseñanza del Antiguo Testamento que está en desacuerdo absoluto con la enseñanza de los escribas y fariseos. Es más, la contradice. Se trata de dos pronunciamientos importantes, hermanos, porque nunca entenderemos la vida de nuestro Señor tal como aparece en los 4 evangelios, a no ser que comprendamos estos dos principios. Y como vamos a ver aquí, y yo sé, no vamos a poder abundar mucho. Esto sería todo un curso de un seminario. De hecho, sea de paso, porque el título del sermón es Cristo y el Antiguo Testamento. Si nosotros nos ponemos a ver qué era lo que enseñaba el Antiguo Testamento respecto a Jesucristo y cómo Jesucristo cumplió todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, bueno, aquí sería otra serie de sermones. Pero no vamos a hacer eso. Obviamente, vamos a ir a lo principal, a lo fundamental. Entonces, aquí tenemos la explicación del antagonismo de los fariseos y escribas, de los doctores de la ley y de muchas otras gentes que se mostraron en contra de él. Aquí tenemos una explicación en estas dos proposiciones que hizo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 5. Tenemos una respuesta clara y contundente a por qué la mayoría de las personas lo rechazaron cuando Él estuvo aquí.
Aquí tenemos la explicación de todas las tribulaciones que él tuvo que soportar y de las incomprensiones ante las que se vio. Otra observación general es que nuestro Señor no se contentó con hacer afirmaciones positivas. Esto también es importante. También hizo negativas. No se contentó con presentar solamente su doctrina. No solamente dijo, bueno, yo vengo del Padre y esto es lo que traigo, sino que también criticó otras doctrinas. Vuelvo a subrayar esto porque, como he indicado a menudo en la exposición de este sermón, por alguna razón inexplicable se ha apoderado de mucha gente cierta flojera o pereza intelectual y moral. Esto se aplica incluso a nosotros, los cristianos. Muchos, por desgracia, en estos días no están de acuerdo con la enseñanza negativa. Y bueno, algunos se estarán preguntando, bueno, ¿qué quiere decir usted con la enseñanza negativa? Quiere decir precisamente con la crítica a las falsas doctrinas o a las falsas enseñanzas. Y lo que vemos en este sermón y en este pasaje en particular es que nuestro Señor Jesucristo no solamente presentó su doctrina como verdad, sino que además criticó la falsa doctrina, la falsa religión, la desenmascaró y atacó con frecuencia. Y es indispensable desde luego que nosotros hagamos lo mismo. El hecho de que las iglesias católicas, arminianas y pentecostales se llamen a sí mismos cristianas no es razón para no presentar los errores peligrosos que éstas enseñan. Así como el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros también hemos de hacerlo. Por esa razón, de inmediato, comenzaron a hacerse ciertas preguntas. Y es interesante que si el Señor, que no vino de la escuela de los fariseos, ni de los escribas, ni de ninguno de ellos, llegase allí a predicar o a enseñar cosas que contradecían a los fariseos, ¿cuál creen ustedes que era la reacción del pueblo que estaba escuchando al Señor al escucharle contradecir la doctrina de los escribas y fariseos? Las preguntas que ellos se podían estar haciendo es como estas. ¿Cree este nuevo maestro en las Sagradas Escrituras? Esas son preguntas que ellos se podían estar haciendo porque hasta entonces los maestros de la ley eran ellos, los escribas y los fariseos. Entonces este maestro con una nueva enseñanza, la pregunta es, ¿creerá en las Sagradas Escrituras? Este Jesús de Nazaret, por tanto, ¿no cree en ellas? ¿Ha venido para abolirlas? ¿Enseña algo completamente nuevo? ¿Quiere abrogar la ley y los profetas? ¿Enseña acaso que existe una forma nueva para llegar a Dios y agradarle? ¿Quiere que olvidemos por completo el pasado? Estas eran algunas de las preguntas que seguramente el pueblo se estaba preguntando con respecto a Jesús. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento, porque el Señor Jesús también criticaba la enseñanza de los escribas y fariseos. Entonces ellos se cuestionaban, ¿acaso este no cree en las escrituras del Antiguo Testamento? Estas eran las preguntas que nuestro Señor sabía muy bien que iban a suscitarse debido a su persona y a su conducta. Por esto aquí, en la introducción misma a sus enseñanzas más detalladas, sale al paso de tales críticas. Sobre todo, pone sobre aviso a sus discípulos para que no se dejen confundir ni influir por lo que iban a escuchar. Los prepara a ellos con una formulación de estos dos postulados que acabo de mencionar. Bien, hermanos, así como estas personas se podían estar preguntando, ¿acaso este que dice que es el Mesías, el Maestro, acaso él cree diferente de los escribas y fariseos? ¿O acaso él no cree más bien en las escrituras del Antiguo Testamento? Quizás también suele ocurrir con muchos en nuestros tiempos. Suelen decir que el Señor Jesucristo pues fue contrario a lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Que el Señor Jesucristo vino a establecer la gracia y abolir la ley. Así lo presentan algunos. Pero vamos a ver qué fue lo que quiso decir el Señor Jesucristo en este pasaje, en estas palabras. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es una definición
de términos. Una definición de términos. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor Jesucristo usó y qué significaron? Nuestro Señor responde a ambas dificultades al mismo tiempo en esta afirmación, los cuales tratan con el problema en concreto de su relación con la ley y con los profetas. Y yo sé que incluso, hermanos, hay cristianos que todavía se debaten en su mente acerca de que, bueno, ¿y cuál es también mi relación con la ley, con la justicia, con la santidad? ¿No es cierto? ¿Acaso Cristo ya no hizo todo? ¿Verdad? Son preguntas que continuamente se suscitan en la mente del creyente. Vamos a ver qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir en este pasaje. Quizá lo mejor a estas alturas, como decía, es definir los términos. ¿Qué quiere decir la ley y los profetas? Sería la primera pregunta, o lo primero que tenemos que definir aquí. ¿Qué significa o qué quiere decir la ley y los profetas? Bueno, la respuesta en breve es todo el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo hace mención allí de la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Puede uno buscar, hermanos, y citar pasajes por todos los evangelios, a través de los evangelios que están directamente conectados con la enseñanza del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 24, 27, donde después de la resurrección del Señor, se les aparece a ellos camino a Emaús, ustedes recordarán, y hablando con ellos, explicándoles más bien, les dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Noten allí que el Señor Jesucristo está usando también el término Moisés, refiriéndose a la ley. Obviamente los judíos sabían que cuando hablaban de Moisés se estaba refiriendo a la ley. Y los profetas, todos los demás profetas, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, hermanos, cuando el Señor Jesucristo hace mención de la ley y de los profetas, se está refiriendo a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Pero vayamos un poquito más allá. ¿Qué quiere decir la ley? La ley específicamente en este texto. Bueno, todos debemos estar de acuerdo en que esta palabra, tal como se emplea aquí, significa toda la ley. Cuando el Señor Jesucristo dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, el Señor Jesucristo está hablando de toda la ley, de todo lo que Moisés enseñó, o más bien de todo lo que Dios dejó a su pueblo a través de Moisés, de toda la enseñanza mosaica. Esta ley, tal como se ha dado a los hijos de Israel, contenía 3 partes. Está compuesta de la parte moral, la parte judicial o civil y la parte ceremonial. Si vuelven a leer los libros de Éxodo, Levítico y Números, verán que Dios así se la dio. Le dio esta ley en 3 partes o en 3 secciones. Les dio una parte moral, la ley moral o los 10 mandamientos. Como dice ahí, consistía en los 10 mandamientos, los grandes principios morales que se promulgaron de una vez y para siempre, la ley judicial o civil, es decir, las leyes para la nación israelita en circunstancias particulares en su tiempo, y las cuales indicaban cómo los hombres tenían que comportarse en relación con los demás. Y finalmente estaba la ley ceremonial referente a las inmolaciones y sacrificios, todos los ritos relacionados con el culto, tanto en el templo como en otros lugares. Así pues que cuando el Señor Jesucristo hace mención de la ley, se está refiriendo a todo esto que enseñaba los libros de Moisés. Se está refiriendo a una ley moral, los 10 mandamientos, las leyes civiles, cómo el pueblo debía conservarse, cómo debía comportarse, y las leyes ceremoniales que tenía que ver con todas las ceremonias y ritos en el antiguo pacto. La ley en nuestro texto significa todo esto. Nuestro Señor se refiere aquí a todo lo que ella enseña directamente acerca de la vida y conducta. También debemos recordar, sin embargo,
que la ley incluye todo lo que se enseña en los varios símbolos, diferentes ofrendas y todos los detalles que el Antiguo Testamento contiene. Muchos cristianos dicen que encuentran, por ejemplo, difíciles o hasta aburridos leer los libros de Éxodo y Levítico. ¿A qué vienen tantos detalles? Surgen las preguntas. Eso de la comida, la sal y todo lo demás, los colores, los materiales. Y yo sé que muchos aún aquí se preguntan sobre eso. ¿A qué vienen tantos detalles en esos libros? Resulta un poco pesada la lectura de esos textos. Bien, hermanos, todo esto son símbolos, profecías a su manera de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente una vez y para siempre. Todos esos detalles incluidos en esos libros son símbolos, figuras y profecías a su manera que enseñaban lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer perfectamente una vez y para siempre. Afirmo, por tanto, que cuando hablamos de la ley debemos recordar que va incluido todo esto. No solo la enseñanza positiva directa de estos libros y preceptos en cuanto a la forma de vivir, también incluye todo lo que sugieren y predicen respecto a lo porvenir. De hecho, veremos que desde el versículo 21 en adelante, cuando nuestro Señor habla de la ley, habla solo del aspecto moral, pero en este caso se refiere a toda la ley. Ahora, ¿qué significan los profetas específicamente? Vamos a definir. Quiere decir, sin duda, todo lo que tenemos en los libros del Antiguo Testamento, en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Y no solo proféticos, también en la poesía, por ejemplo. Ustedes verán cómo el libro de los Salmos está lleno, repleto de enseñanzas relacionadas directamente con la persona y obra del Señor Jesucristo. Los profetas, de hecho, enseñaron la ley y la aplicaron e interpretaron. Ellos eran los encargados del Señor, por decir, de llevar el mensaje al pueblo. La ley ya había sido dada por medio de Moisés. Ahora, una de las funciones de los profetas era recordar estas enseñanzas, recordar todas estas instrucciones al pueblo del Señor, aplicarla en la vida del pueblo. Fueron a la nación y le dijeron que el problema que tenía era que no observaban la ley de Dios. Su misión y esfuerzo se encaminaban a conseguir que el pueblo la entendiera bien y la cumpliera. Para ello la explicaban, pero no solamente eso. Otra de las labores de los profetas además es que predijeron la venida del Mesías. Ellos no solamente traían al pueblo de Dios, recordaban las enseñanzas y las aplicaban, sino que también en una manera profética, por eso se llaman así, ellos traían por delante el mensaje de que un día iba a venir el Hijo de Dios. Proclamaban y al mismo tiempo predecían. Ambos aspectos están incluidos en el mensaje profético. Y como digo, de eso está repleto el Antiguo Testamento. Otro término, hermanos, que tenemos que definir aquí es el término abrogar. ¿Qué significa la palabra abrogar? Quizá no es comúnmente usada en nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Bueno, literalmente abrogar significa anular, descartar, echar abajo o derribar. Eso significa la palabra abrogar. Y ese es el mismo término que nuestro Señor usa en Mateo 24:2 al hablar de la destrucción del templo. Si ustedes revisan allí el texto en Mateo 24:2, ustedes recordarán que los discípulos estaban asombrados allí de la edificación del templo, de sus edificios, de la grandeza, la majestuosidad del templo que Salomón había construido. Y entonces el Señor Jesucristo dice allí: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto?
como que ven toda esta grandeza, toda esta majestad. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la palabra que utiliza allí el Señor Jesucristo para decir derribada en el griego es la misma palabra que utiliza allí para decir no he venido para abrogar, no he venido para derribar o para destruir o para anular la ley. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 5:17 es que Él no vino a anular, no vino a echar abajo, no vino a derribar la ley y los profetas. Contrario a ese pensamiento, nuestro Señor Jesús vino a cumplir en todas sus dimensiones y alcances todo el Antiguo Testamento. Ni una jota, ni una tilde quedó sin que se cumpliera en la persona y obra de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y es interesante incluso el detalle que el Señor utiliza allí, ni una jota, ni una tilde. En el alfabeto hebreo, bueno, no es la jota que nosotros conocemos en el castellano. En el alfabeto hebreo, la J era una letra muy pequeña, casi era como una comilla, pero que cuando aparecía allí cambiaba completamente el significado. Es como, y aquí quiero agarrar una ilustración del pastor Sugel que él también utiliza. Nosotros tomemos, por ejemplo, la letra P y la letra R. La P, ya sabemos cómo es. La R, la única diferencia es que tiene un bastón cruzado, ¿verdad? Es lo único que es la diferencia de la P. Pero ¿qué diferencia hace ese bastoncito en una letra? No es lo mismo podar que rodar, ¿verdad? Entonces, igual sucedía con la J en el alfabeto hebreo. Era una comilla muy pequeña, pero que cambiaba completamente el significado de una palabra. Entonces, lo que el Señor está diciendo allí, al decir que ni una jota ni una tilde, es precisamente que aún los detalles más mínimos y pequeños que se hayan escrito en todo el Antiguo Testamento no iban a quedar sin cumplimiento. Eso es interesante. Aún esas comillas no iban a quedar sin su pleno cumplimiento. Y eso es el término que ahora vamos a definir, el término cumplir. Bueno, ha habido mucha confusión en cuanto a su significado, de modo que debemos indicar de inmediato que no significa completar, acabar, no quiere decir arreglar algo que ya había comenzado. Sí, a veces se habla de cumplimiento para decir, oh, esta persona completó algo que faltaba, no estaba completo y entonces en ese sentido lo cumplió. Bueno, no es en ese sentido. Esa interpretación común es errónea. Se ha dicho que el Antiguo Testamento comenzó cierta enseñanza y que la llevó hasta cierto punto. Luego vino nuestro Señor y la llevó un poco más adelante, completándola y acabándola, por así decirlo. Pero eso no es así. El significado verdadero de la palabra cumplir aquí es llevar a cabo. Cumplir en el sentido de prestarle obediencia completa. Eso significa la palabra cumplir allí. Prestar obediencia completa. Literalmente llevar a cabo todo lo que se ha dicho y establecido en la ley y los profetas. Eso significa la palabra cumplir allí. El Señor Jesucristo llevó a cabo, el Señor Jesucristo obedeció completamente todo lo que los profetas y la ley decían acerca de Él. Bien, habiendo ya entonces definido los términos que nuestro Señor utiliza en este texto, ahora la siguiente pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cuál es entonces la enseñanza verdadera del Señor Jesucristo? Y voy a formularlo en dos principios, y para ello voy a tomar el versículo 18 antes del versículo 17. Son los dos versículos que estamos tratando en esta tarde.
La palabra, y lo interesante es que estas dos afirmaciones del versículo 17 y 18 están enlazadas por la palabra porque. Y es sumamente importante. Dice allí, volviendo al texto, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y cuál es la razón? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La primera proposición es que la ley de Dios es absoluta. Eso es lo primero que tenemos que decir. Es absoluta. Nunca se puede cambiar ni modificar en lo más mínimo. Es absoluta, es eterna. Dice allí el texto, hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, aquí en este mundo todo puede pasar, todo puede variar, todo puede cambiar. Y eso de hecho pensaba yo esta mañana, wow, estamos en un mundo en que así es, las personas vienen y van. Y ya, lo que era ayer ya no es hoy. Y lo que es hoy ya no será mañana, y así sucesivamente. Aquí todo cambia, aquí todo varía. Pero si hay algo que permanece inmutable, intacto, para siempre, es la bendita palabra del Señor. Esta última expresión significa, cuando dice allí, hasta que pasen el cielo y la tierra, significa el fin de los tiempos. El cielo y la tierra son señal de continuidad. Mientras permanezcan, dice nuestro Señor, nada desaparecerá de la ley y de los profetas. Ni una jota, ni una tilde. Ya sabemos, no hay nada más pequeño que eso. La letra más pequeña, todo se cumplirá. El cielo y la tierra no pasarán hasta que no ya se haya cumplido la perfección en los más mínimos detalles. Esto dice, y estamos desde luego frente a uno de los pronunciamientos más importantes que se hayan hecho jamás. Nuestro Señor lo pone en relieve con la palabra porque, ya les había dicho hace un momento, la palabra porque, la cual llama siempre la atención acerca de algo e indica la gravedad e importancia de lo mismo. Y no solo eso, sino que además utiliza la palabra de cierto os digo. Porque de cierto os digo, recalca lo que dice con toda la autoridad que posee, la ley que Dios ha promulgado y que se puede encontrar en el Antiguo Testamento y en todo lo que los profetas han dicho, se va a cumplir hasta el más mínimo detalle y permanecerá hasta que se haya cumplido a la perfección. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo allí en el versículo 18. Su palabra es absoluta, su palabra es inquebrantable. Luego, a la luz de esto, nuestro Señor afirma en segundo lugar, como es lógico, que no ha venido a destruir ni a modificar en lo más mínimo la enseñanza de la ley y los profetas. Ha venido, nos dice, más bien a cumplirlos, a obedecerlos a la perfección. Vemos la esencia de lo que dice nuestro Señor allí. Toda la ley y todos los profetas lo señalan a Él y se cumplirán en Él hasta el más mínimo detalle. Todo lo que hay en la ley y los profetas culmina en Cristo. Él es la plenitud de todo. Hermanos, si no fuera por Jesucristo, nada en las Escrituras tendría sentido para nosotros. Nada en las Escrituras tendría un propósito. Es por razón de nuestro Señor Jesucristo que todo ahora cobra sentido. Pero eso fue lo que los escribas, los fariseos y el pueblo en el que estaba el Señor Jesucristo no pudo ver en Él. Por eso no lo entendieron. Todo lo que hay en la ley y los profetas culmina en Cristo. Él es la plenitud de todo. Ahora, la pregunta obligada que sigue
y esta va a ser más como el clímax de nuestro sermón, la pregunta obligada, digo obligada porque necesariamente tenemos que hacerla, es ¿cómo cumplió Cristo la ley y los profetas? ¿Cómo cumplió Cristo la ley y los profetas? Porque eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? Que Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Bueno, tenemos dos afirmaciones que decir respecto a la obediencia que Cristo le prestó a la ley y los profetas. Primero, mediante su obediencia activa a la santa ley. Los teólogos hacen diferencia entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero, Dios mediante, que esto quede claro en este día. Nuestro Señor Jesucristo cumplió en una forma activa la santa ley de Dios. La cumplió en la ley moral y en la ley civil. El Señor Jesucristo se sometió activamente en obediencia a la ley de Dios, es decir, a los mandamientos. El Señor Jesucristo vivió una vida de perfecta justicia y santidad. Eso es su obediencia activa. El Señor la vivió. Así también como las leyes del pueblo dadas por Dios desde su encarnación, infancia y juventud durante todo su ministerio aquí en la tierra. El Señor activamente vivió en perfecta obediencia a la ley de Dios. En eso consiste la obediencia activa del Señor Jesucristo. Él la vivió en carne. Y para esto sí quiero que vayamos a algunos textos que tengo aquí. Uno de ellos, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice allí el apóstol Pablo en este texto. Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten que desde el mismo principio de la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre, porque Él Él es Dios, pero como hombre desde el puro principio de su nacimiento, dice que nació bajo la ley. El Señor Jesucristo se sometió a eso. Y ustedes recordarán el evento cuando precisamente sus padres tuvieron que ir de un lugar a otro para cuando hicieron el censo, que Augusto César mandó que todos fueran a sus casas a ser censados. Bueno, desde ahí vemos cómo sus padres y el Señor Jesucristo en ellos están sometiéndose a las leyes, ¿verdad? Desde el puro nacimiento, desde el puro principio del Señor Jesucristo, vemos sometiéndose. Lucas capítulo 2, versículo 39. Miremos allí por un momento. Lucas capítulo 2, versículo 39. Dice, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, noten el énfasis que hace aquí. Y estamos hablando del Señor Jesucristo como niño. Él estaba en Nazaret. Después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos aquí al Señor Jesús como niño sometiéndose a la ley en una forma activa. Versículos 46, ahí mismo en Lucas, versículos 46 en adelante. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Noten desde niño, desde pequeño, el interés que el Señor mostraba por la ley y por los profetas o por el Antiguo Testamento. Dice versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48, sí. Cuando le vieron, porque sus padres estaban preocupados, ¿recuerdan? Se les había perdido. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, aquí está la respuesta.
Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? El Señor Jesucristo, desde su infancia, desde su juventud, estaba completamente y de lleno sometiéndose a la voluntad de su Padre, sometiéndose a la ley y a los profetas. Y Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15, ya el Señor Jesucristo ya era grande y iba a empezar su ministerio, pero antes de eso era necesario lo otro, como dice allí en Mateo 3, versículos 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán a ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Bueno, eso era porque Juan el Bautista sabía quién era el que estaba frente a él, ¿no? Recordarán ustedes también en una de sus predicaciones de Juan, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan ese texto? Bueno, Juan el Bautista sí sabía quién era el Señor y por eso lo veía con esa grandeza y con esa admiración. Y entonces le dice aquí, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y miren lo que le responde el Señor Jesucristo. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, lo que vemos aquí, y como digo, pudiéramos seguir citando muchos más versículos a través de los evangelios, no tenemos tiempo. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo en todo momento, de una forma activa, estuvo sometiéndose a la ley de Dios, a la ley moral y a las leyes civiles del pueblo de Dios. En muchas partes de los evangelios escucharemos al Señor decir también, para que se cumpliese lo que de mí estaba escrito, o para que se cumpliese la escritura, o como escribió Moisés y los profetas. Y muchas afirmaciones como estas ustedes encontrarán en los evangelios, ¿no es cierto? Bueno, entre otras expresiones, donde vemos cómo el Señor Jesucristo obedeció activamente la ley de Dios moral y civil. Aquí tenemos entonces esa primera parte de la obediencia de Cristo. El Señor Jesucristo obedeció activamente la santa ley de Dios. Ahora vamos a ver su obediencia pasiva. ¿En qué consistió la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo? Si lo vimos así en la obediencia activa a la ley, una obediencia perfecta, plena, ahora vamos a ver su obediencia pasiva. En segundo lugar, su obediencia pasiva en su muerte sacrificial, obedeciendo así la ley ceremonial. Noten, yo había hecho mención de otras dos leyes, la ley moral y la ley civil, pero no había hecho mención de la ley ceremonial, porque Cristo cumplió la ley ceremonial en una forma pasiva. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí vamos a ver más textos todavía. Hebreos capítulo 10, vamos a ir un momento allá. Hebreos capítulo 10, versículos 11 en adelante. Hebreos 10, versículo 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es interesante. Los sumos sacerdotes o los sacerdotes, ellos tenían que entrar todos los días a ofrecer sacrificios. Y no solo eso, sino que como dice el texto, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. ¡Wow! Es interesante. Entonces aquí podría uno preguntarse, bueno, si los sacrificios que ofrecían los sacerdotes no podían quitar pecado, entonces ¿por qué se ofrecían? ¿No es cierto? Surge esa pregunta. Versículo 12. Pero Cristo, ahí está, otro de los peros, hablando de peros.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué los sacerdotes tenían que ofrecer todos los días sacrificios y ahora no? ¿Por qué ahora nosotros no tenemos que hacer esto? Porque Cristo una sola vez, con una sola ofrenda, dice, ofreciéndose por un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí, hermanos, estamos hablando de la suficiencia y la supremacía de la obra de Cristo. Los otros sacerdotes tenían que todos los días hacer lo mismo, y sus sacrificios no quitaban el pecado. ¿Por qué? Porque todo eso era figura de lo que estaba por venir. El cumplimiento fue pleno en la persona y obra de Jesucristo. Pero Cristo, el sacrificio de Cristo, ese sí quitó los pecados. Ese fue el único sacrificio perfecto, ofrecido una vez y para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. Por eso ya no necesitamos seguir ofreciendo sacrificios, porque el Señor Jesucristo con una sola ofrenda completó, consumó. Ahí esa famosa frase, consumado es. El Señor Jesucristo con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. ¿Necesitamos algo más? No, el Señor Jesucristo cumplió. Hebreos capítulo 7, devolvámonos unas hojas atrás, 7 versículos 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Otra vez la limitación de los hombres. Ya dijimos que estos sacerdotes todos los días tenían que ofrecer sacrificios que no quitaban pecados. Y aquí añade algo más. Dice, llegaron ellos a ser muchos, ¿por qué? Pues porque por la muerte no podían continuar. Es decir, no eran suficientes sus sacrificios. Versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre, ya no muere. El Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, por cuanto es eterno, por cuanto es inmutable, tiene un sacerdocio de la misma manera. Inmutable y para siempre. Por eso los sacrificios que ofrecían los sacerdotes antes no eran suficientes y no quitaban pecado. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos permanecían. Pero este sacerdote sí permanece para siempre y es inmutable, y su sacerdocio es de la misma naturaleza. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar, porque es inmutable y su sacerdocio es inmutable, por eso mismo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Wow! Qué benditas palabras tenemos aquí. Nuestro Señor Jesucristo no solamente fue un sumo sacerdote cuando vino y se entregó a sí mismo en una muerte por nosotros, por nuestros pecados, sino que aquí sigue diciendo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como ya no muere, como los otros sacerdotes, por cuanto permanece para siempre y es inmutable, sí todavía vive. Este sumo sacerdote sí está vivo, y no solo eso, sino que sigue intercediendo a favor de ellos. Por eso, todos los ritos y ceremonias que se hacían bajo el antiguo pacto ya no son necesarios. Cristo, aquí, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, por cuanto Él y su sacerdocio son inmutables, son permanentes. El Señor Jesucristo, de una manera voluntaria, se entregó a sí mismo a la muerte, sometiéndose así a la voluntad de su Padre.
Miren conmigo otros versículos. Juan capítulo 10, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 10 y el versículo 18. Nadie me la quita. Está hablando en el versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo voluntariamente se ofreció. En obediencia a su Padre, sí, pero también en una forma voluntaria. Mateo 26, 37 al 44, otro texto sumamente claro. Mateo 26, versículos 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. El Señor Jesucristo estaba pasando una gran angustia en este momento. Y por eso pide a sus discípulos que vayan a orar con él. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Noten la angustia que estaba pasando nuestro Señor. En esa oración que hace, si es posible, pasa, quita de mí esa copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez, sometimiento voluntario a su Padre. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino, y versículo 44, y dejándolos, porque los discípulos sabemos, cayeron en sueño, no aguantaron, pero el Señor Jesucristo sí sabía lo que se iba a enfrentar, no pudo dormir esa noche. Versículo 44, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces el Señor Jesucristo oró a su Padre de esa manera. Ahora, lo interesante aquí es cómo el Señor Jesucristo termina sus oraciones. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesucristo se sometió libre y voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y esto, vemos su cumplimiento en el texto que se leyó al empezar en Isaías 53. Quizá no vamos a ahondar mucho porque ya el tiempo me alcanza, pero solamente eso que el Señor Jesucristo estaba pasando cuando hizo estas oraciones en Mateo 26, es por esto que le iba a pasar. Este es un retrato, y gracias a Dios está en el Antiguo Testamento, porque así ya no hay margen de dudas en cuanto a la autoridad del Antiguo Testamento. Este retrato que tenemos en Isaías 53 claramente habla de Cristo. No sé qué hacen con este texto algunos que enseñan lo contrario. Isaías 53, dice, versículo 3 en adelante. Despreciado, desechado entre los hombres. Estamos hablando de su obediencia pasiva, acuérdense, su obediencia pasiva. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo libremente se sometió a la voluntad de Dios. Despreciado, desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Hermanos, ¿quiénes azotaron, quiénes menospreciaron, quiénes escupieron al Señor Jesucristo? ¿No fueron unos soldados? Bueno, sí, literalmente fueron ellos, pero éramos nosotros los que estábamos haciendo eso. En eso consistió su obediencia pasiva. Versículo 6. Todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros su obediencia pasiva. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿A qué punto llegó el sometimiento de Jesús a la autoridad de su Padre? Al punto de que no abrió su boca, no dijo nada, se sometió libremente a este sacrificio. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. Con todo eso quiso quebrantarlo Jehová, sujetándole a padecimiento. Hermanos, aquí tenemos el cumplimiento o la obediencia de Cristo, la obediencia pasiva de Cristo a la ley ceremonial. Noten cómo el Señor Jesucristo entonces cumple lo que dice en Mateo 5:17. No he venido para abrogar la ley, no he venido para anularla o para echarla abajo o para abolirla, no, he venido para cumplir. Ya vimos cómo el Señor cumplió activamente la ley en una manera perfecta. El modelo a seguir, si se quiere, perfectamente, a la ley moral y a la ley civil. Pero también hemos visto cómo obedeció pasivamente, sin decir nada, sin abrir su boca, a la ley ceremonial, siendo Él mismo el Cordero que entregó su vida para nuestra redención. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bien, hermanos, si no hubiese sido por esta obediencia activa a la ley de Dios y pasiva hasta llegar a su muerte, no habría para nosotros ninguna esperanza de vida y estaríamos condenados para siempre. Estas palabras que el Señor dice en Mateo 5, 17 y 18 son sumamente importantes. Si el Señor Jesucristo no hubiese venido exactamente para eso, a cumplir la ley y los profetas, todos nosotros estaríamos bajo la ira de Dios. Es en unión con Cristo. En unión con Cristo hemos guardado la ley. En unión con Cristo su obediencia activa se nos es contada a nosotros también. El sometimiento activo a la santa ley de Dios es contada a nosotros, estando unidos a Él. Por eso cuando el Señor Jesucristo, por eso cuando el Padre nos ve a nosotros, ya no ve nuestra vida de pecado, sino que ve la vida de Cristo, su perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero también, en unión con Cristo, unidos a Él en su muerte, han muerto nuestros pecados, castigados en Él, y su justicia ha sido nuestra por la fe. De eso se trata todo esto, de la justificación por la sola fe. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo perfecto, por nosotros Él lo hizo pecado. En otras palabras, cuando el Padre vio a Jesucristo, no lo vio a Él, Él nos vio a nosotros. Y por eso lo trató como tal. Porque eso era lo que merecíamos. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Y para qué? Para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, cuando el Padre nos mira a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesucristo. ¡Wow! Ese glorioso intercambio. Y ahora sí, en Cristo podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice allí, Filipenses 3, 9,
y ser hallado en Él. Hermanos, esa es la esperanza de todo creyente. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No porque la ley se haya abrogado, se haya anulado, se haya echado abajo, no, sino porque Él la cumplió por mí. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no es propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, el tiempo se me va. Solamente 2 cosas antes de terminar. Amado creyente, amado hermano que escuchas estas palabras. Mire también cómo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Haya pues, está hablando a cristianos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Estamos hablando de obediencia. Bueno, el Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo a la ley de Dios fue tal que no le importó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que por amor a nosotros y en sujeción a su Padre se sometió activa y pasivamente hasta experimentar la muerte en la cruz. Por eso podemos decir que Él es nuestra justicia. Pero por otro lado, qué gran ejemplo y desafío tenemos frente a nosotros. El Señor nos ayude no solo a ser oidores, sino hacedores de su palabra, así como Cristo lo fue. Que podamos tenerla en alta estima, lo suficiente como para amarla y vivirla. Que esa sea nuestra oración permanente, como dijo Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Jesucristo fue un sentir de obediencia y de humillación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y tú, amigo que nos visitas, escucha esta palabra de boca del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 29. Mire lo que dice allí. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, en Adán todos fuimos constituidos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Así también, por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Quieres poseer esa justicia? No dudes en que esta es la palabra de Dios. Y que si quieres permanecer como ella y sostenerse firme hasta el fin, debes creer en Jesucristo como el cumplimiento pleno y perfecto a toda la ley y a la justicia a tu favor. Solo así y solo así podrás brillar como el sol a perpetua eternidad. Solo unido a Cristo mediante la fe serás constituido justo y permanecerás para siempre. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito y glorioso Señor, gracias te damos por tu palabra bendita, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Y por ello, Señor, venimos ante ti, humillados y arrepentidos por nuestro pecado, por nuestra desconfianza.
Oh Señor, te rogamos, imprime esta palabra en nosotros. Ayúdanos a confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, sabiendo que su vida y su muerte no fueron una abolición a lo que tú habías enseñado en el Antiguo Testamento, sino más bien lo contrario, fue el perfecto cumplimiento a lo que tú habías dicho. Pero también te rogamos que nos ayudes a creer que solo en Él, estando unidos a Él, podemos obtener esa justicia debida a su obediencia. Te rogamos, Señor, sigue con nosotros, enséñanos, ayúdanos a permanecer unidos a Él, porque te lo rogamos en su nombre y para su gloria. Amén.